Pasará el tiempo, pasarán los años y siempre habrá motivo suficiente para exaltar al Señor, ¿no? Siempre. Y por eso es que es una bendición y es un privilegio poder hacerlo y hacerlo en libertad, como cantábamos al principio. Amén. Agradecemos al Señor por lo que Él hace en medio nuestro. Agradecemos al Señor. Ayer las damas, un grupo de ellas viajó a la ciudad de Villa Mercedes a tener un encuentro precongreso, ¿sí? Por lo que estamos agradecidos al Señor por todas aquellas que han podido asistir, ¿sí? Con el viaje, con la inscripción en aquel lugar y también con aquellas que han llegado de Córdoba, de Río Cuarto, de Candelaria, de Concarán, ¿sí? Agradecemos al Señor porque ese es un tiempo, es importante entender que nosotros, nuestra salvación es individual, pero nuestro crecimiento es en el cuerpo, ¿sí? Y en la parte del cuerpo que nos tocó servir al Señor es la IEP. No sé si será la mejor, pero es la que nos tocó. Y ahí es donde vamos a crecer. Habrán otros lugares con mejores producciones y demás, pero Dios nos hace crecer donde nos puso. Siempre ha sido así. Amén. Así que agradecemos al Señor por la valentía de nuestras hermanas de estar en aquel lugar. Seguramente han disfrutado un lindo tiempo. Y recordarles también que dentro de unas semanas también está el campamento de jóvenes. Importante que los chicos estén presentes allí. Hay veces que uno piensa, bueno, pero es que es mucha inversión, ¿sí? Pero es la mejor inversión. Todo lo demás, toda otra inversión se queda aquí, Señor. Si no sembramos en el reino del Señor, a veces gastamos en cosas que no son tan importantes. Un celular carísimo y tantas cosas que... Miren, con un C400, C310, Nokia del año del Jopo es suficiente para conectarse, para mandar mensajes, si es por eso, ¿sí? Pero a veces para las cosas de Dios parece que nos resulta un poco más, como que no fuera tan importante. Pero una de las cosas que me contaba mi esposa de lo que habían visto ayer es que alguien habló de el efecto en el tiempo de nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, lo que hoy vivimos es el resultado de unos 5 años atrás, de decisiones que hemos tomado 5 años atrás. Entonces, las decisiones que tomemos hoy sobre la vida de los hijos van a afectar el futuro, sí o sí. Entonces, es importante invertir, siempre lo decimos. Yo creo firmemente que esto es siempre algo de Dios. Hemos sido llamados en congreso, hemos sido tocados por el Señor en congreso, en campamentos, en tiempos de aislamiento, por así decirlo, y es importante que podamos, no sé cuántos estarán inscritos, si estarán todos, si faltarán, pero anímese. El justo por la fe vivirá. Sí, bueno, pero las cuentas no me dan. En el reino de Dios las cuentas no dan a veces. Es simplemente moverse por fe. Cuando uno tiene el deseo y el anhelo, Dios se encargará de obrar y de abrir las puertas. Amén. Así que alentamos para que todos puedan estar formando parte de este tiempo. Van a estar ministrando unos pastores que les hemos conocido, escriturales, están bien afirmado en la palabra, así que seguramente Dios va a usarles para estar tocando los corazones y no las emociones. De por sí un evento así puede tocar emociones, pero
Lo importante es lo espiritual. Y está todo previsto para que así sea. Nuestras oraciones y nuestro clamor por ese tiempo y nuestra intervención para que podamos estar apoyando a todos aquellos jóvenes y adolescentes que han de participar. Amén. Ahora sí les invito a que abran su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer 3 versículos, el 19, el 20 y el 21 de Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Le invito a que oremos. Señor, te agradecemos por esta tarde tan especial que nos concedes, Señor. Gracias porque hemos podido tener esta victoria de llegar hasta aquí, Señor, porque nunca faltan impedimentos, ya sean de salud, de ánimo, aún a veces de dinero. Pero Señor, qué bueno saber que tú siempre respondes y te manifiestas en corazones que se mueven en fe, Señor. Y por eso es que estamos agradecidos a ti, porque es una bendición poder llegar. Y dentro de unos días estaremos en un tiempo en el que recordaremos a aquellos hermanos que están siendo perseguidos, y que vamos a orar por ellos, Señor. Y siempre resaltamos el anhelo que habría en sus corazones de tener la posibilidad que tenemos nosotros de movernos en libertad, de tener un lugar donde reunirnos, de poder hacerlo a viva voz, de tener nuestras Biblias, de disponer, Señor, de todo lo que ellos no tienen, Señor. Por eso, Señor, primeramente por amor a ti, y también, Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, como dice tu palabra, es que estar aquí es una victoria, Señor, y creemos que somos edificados en medio del tiempo, desde el inicio de la reunión, desde la oración, desde la alabanza a tu nombre, Señor, la palabra, todo, Señor, forma parte de ese diseño que tú le has dado al cuerpo, Señor, a la iglesia, a tu amada. Por eso, gracias, Señor, gracias por cada uno de aquellos que se han dispuesto en tus manos para servir, y porque cada uno, Señor, cada miembro de este cuerpo, Señor, es algo importante, Señor, para edificarnos mutuamente, Señor, en amor. Gracias te doy, Señor, por la vida de las maestras que estarán con los niños en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú estés glorificándote, Señor, en medio de ellos, que como siempre hablamos, Señor, y oramos, que ellos puedan conocerte, Señor. Cuando estuviste en la tierra, los niños se acercaban a ti, es decir, que hay algo de tu presencia, de tu persona que les atrae. Entonces, cuando una maestra habla de ti, transmite el mensaje, Señor, eres tú, Señor, hablando, porque somos parte de tu cuerpo, tú eres la cabeza. Que ellos puedan, Señor, aprender a conocerte, Señor, a través de cada historia, a través de cada ejemplo, a través de cada mensaje, a través de cada comparación, Señor, y que puedan, Señor, crecer afirmados en ti, Señor. También, Señor, anhelamos que seguir creciendo, Señor, a través de
tu palabra, que es una semilla poderosa, Señor, que puede dar un fruto cual ninguna semilla, Señor, aquí en la tierra. Porque tu palabra, Señor, es poderosa, Señor, viene de parte tuya, y te rogamos que nos hables, Señor, que tú estés, Señor, derramando de ese aceite, Señor, del cielo, de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Esa unción, Señor, para que podamos, Señor, entender tu palabra, y que tú me des la sabiduría para transmitirla, Señor, de la forma correcta, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mayormente tal vez conocemos parte de esta historia que hemos leído. Se trata de el llamamiento de Eliseo, alguien que sería el profeta que reemplazaría en el ministerio al gran profeta Elías. Y estos hechos que narra el capítulo 19 y 20 y demás, es un contexto complejo en lo espiritual para el pueblo de Dios. Primero porque ya estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y en el caso de Elías, que estuvo trabajando o ejerciendo su oficio profético en el reino de Israel, en el norte, él tuvo que enfrentar a un pueblo que se volvió a la idolatría, que fundamentalmente al Baal, al Dios que reinaba o que adoraban los habitantes de aquella tierra, y que en algún momento, por ignorancia, pero también por la influencia de los reyes que estaban gobernando, ellos se dieron a ese culto a Baal, y tenían no solamente esas ofrendas o esos actos de adoración, sino que también tenían los lugares para hacerlo. Y un capítulo antes del 19 lo vemos al profeta Elías llevándolo y convocándolo al pueblo al monte Carmelo. Está ahí, es un monte desde el cual se puede ver el mar Mediterráneo, ¿sí? Por eso después hay algunas cosas que suceden ahí en cuanto a la lluvia y demás. Están en ese lugar y confrontan a los profetas de Baal, y sabemos que él tiene una victoria tremenda porque desciende fuego del cielo sobre un sacrificio que habían dispuesto ahí. Y bueno, después de esa gran victoria, resulta que el profeta tuvo una crisis emocional, una crisis espiritual, porque la esposa del rey, una mujer pagana llamada Jezabel, había ordenado que buscaran a Elías y lo mataran, porque él había eliminado a todos los profetas de Baal, que eran sus profetas, ¿sí? Los profetas de esta mujer. Entonces Elías, teniendo temor por su vida y cayendo en una, podríamos decir, depresión, él se fue. Cuando uno va leyendo, siempre me gusta buscar los mapas a mí, porque uno lee y dice, se fue a Berseba. Bueno, será como ir de acá a la plaza, ¿sí? Y Berseba, hermano, está al sur de Judá, ¿sí? Atravesó toda la otra nación, muchos kilómetros, estuvo ahí, se acostó, quería morirse, y vino un ángel y le dio de comer, y le dijo que se tenía que alimentar porque le quedaba un largo camino, tenía que caminar 40 días para ir a Horeb. Horeb es donde estaba el monte Sinaí, mucho más al sur. Son muchos kilómetros, ¿sí? Por eso 40 días caminando. Y cuando llega ahí, se mete en una cueva y está ahí queriéndose morir, y Dios le habla
le habla a través de un viento fuerte, un viento recio, después de un terremoto. O sea, se manifiesta de esta manera, pero le habla después a través de un silbo apacible. Cada vez que le pregunta qué hace aquí, responde lo mismo: he sentido un vivo celo, este pueblo se ha ido a la idolatría, he quedado yo solo. Entonces, en esa circunstancia, Dios le dice: mira, todavía tenés que hacer 3 cosas. Tenés que ir a ungir a un rey en Siria, a un rey en Israel, y a uno que te va a acompañar y que va a ser tu ayudante y que va a continuar la tarea, el oficio profético. Así que Elías tuvo que hacer esto. Lo interesante, hermano, que cuando uno lee la historia, solamente cumplió lo que hemos leído con Eliseo. Después, en relación a los otros reyes, quien realmente estuvo en esa época fue Eliseo. Y tiene que ver con lo que vamos a ir viendo en esta tarde, pero esa es la historia, un resumen. Dios se dio cuenta que Elías, ya sea por su edad o por su cansancio, necesitaba una ayuda. Entonces él le dijo: vas a tener que ir a ungir ahí por el versículo 16 de este capítulo. Vas a ir a Eliseo, a ungir a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, cuando Elías parte del lugar donde estaba, de Oreb, se encontró en el camino. Evidentemente Dios intervino acá para guiarlo, y halló a Eliseo, versículo 19 que leímos. Cada uno es, en el versículo 19 está el llamado, en el versículo 20 está la respuesta inicial, ¿sí?, de Eliseo, y en el versículo 21 está la decisión final de Eliseo de seguir a Elías. Primer versículo, como les decía, el llamado, dice que halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Lo primero que resalta de esta situación es que era alguien responsable, alguien que estaba trabajando, alguien que estaba tal vez en las tareas cotidianas, alguien que formaba parte de una familia que tenía cierta comodidad o abundancia, porque tener 12 yuntas de bueyes habla de tener un vasto terreno para que semejante necesidad. Cada yunta son 2 bueyes. Entonces parece que estaban arando, y él estaba con la última, ¿sí?, con la número 12 ahí trabajando. Y entonces esto habla, hermano, de que Eliseo primero, evidentemente no tenía familia, aparte de sus padres. Por eso Dios lo llama. No habla que él deje a su esposa, a sus hijos. Él estaba siendo parte de esa familia. Por eso cada vez que lo nombra habla del padre de Safat. Y está en una situación de digamos, estabilidad familiarmente, económicamente, socialmente, porque vemos ahí que tiene contacto con el pueblo. Si él manejaba la última yunta de bueyes, las otras eran siervos criados, y había al parecer una armonía. O sea que él estaba bien. Y dice que pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El manto de Elías, unos capítulos más adelante, dice que era de piel de animal, ¿sí? La capa o el manto en esas épocas era muy importante, era protección contra el viento, contra la lluvia, servía de colchón, servía de almohadón, servía de valija, sí, y de intercambio. A veces se dejaba el manto o la capa como garantía del pago de algo, y también a veces se rasgaba en retazo para demostrar
dolor o pesar por algo que hubiera ocurrido. Entonces era algo importante, pero también habla de autoridad, habla de identidad. Por eso algunos tenían con una tela, otro era de otra tela. En el caso de lo que hace Elías, cuando él le tira el manto, hace referencia a que ahí está siendo llamado por Dios. No hay palabras acá, solamente tiró el manto. Eso implica un llamado de Dios, pero también significa una autoridad de parte de Dios para hacer lo que se le iba a pedir que hiciera, y también de una continuidad del ministerio profético, de cómo Dios siempre piensa en las nuevas generaciones y va formando, va levantando hombres y mujeres para seguir avanzando en la tarea. Amén. Siempre ha sido así. Y aún desde que Cristo levantó la iglesia a partir de Pentecostés, siempre ha habido hombres y mujeres que han estado siendo usados por Dios para llevar adelante sus propósitos. Lo cierto, hermano, es que él recibe ese llamado y tenía que tomar una decisión, porque estaba muy bien él, no tenía ninguna necesidad. Tenía un futuro, por así decir, asegurado con los datos que tenemos. Pero en el versículo 20 encontramos la respuesta que le da Eliseo a Elías. Dice que él dejó los bueyes y vino corriendo. Lo que significa, hermano, que Eliseo entendió el simbolismo, el gesto de Elías. Elías no dijo ni una palabra, solamente tiró el manto, pero ya se sabía, ya culturalmente se entendía que esto era una continuidad, que esto era un ejercicio, digamos, de un llamado a unirse a ese propósito, a ese plan que Dios tenía, que tenía en ese momento con Elías y que iba a continuar con Eliseo. Por eso él corre en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. No es como el caso de aquel que se acercó a Jesús y dijo: déjame primero que entierre a mi padre y a mi madre, y que Jesús no le gustó mucho. No era porque Jesús fuera insensible, de decir, bueno, porque no era que los padres habían muerto ahí. Le dice: cuando se mueran mis padres, ahí te voy a seguir. No había tiempo, si Jesús estaba en su ministerio fue muy corto. No es este el caso. Lo que él está queriendo decir es: me quiero despedir. Me voy a despedir de mis padres. Y Elías le responde: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Lo que significa esto, hermano, es que Elías le está diciendo: yo no he sido, o sea, yo te tiré el manto, sé lo que significa, pero el llamado lo ha hecho Dios. Es Dios el que me guió, está en el versículo 16. Es Dios el que me pidió que lo hiciera. Y esa es una decisión personal. Vos tenés que ahora decidir qué es lo que vas a hacer. Por eso cuando él le dice que va a ir a despedirse de sus padres, le responde de esa manera. Pero el versículo 21, tenemos finalmente la decisión bien extrema, bien profunda, que toma Eliseo, porque dice que tomó un par de bueyes, los mató, con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Es decir, se despidió. Hizo una fiesta de despedida. Pero también entiendo que sería una ofrenda para el Señor de gratitud. Pero dice ahí: después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, aquí nos damos cuenta cuando alguien responde al llamado de Dios, hay un seguimiento, ¿sí? No se queda en la respuesta. Por eso el versículo 20 hay una primera respuesta, pero
la decisión firme la encontramos en el versículo 21, donde de alguna manera Eliseo está diciendo, bueno, yo corto con todo esto, esta estabilidad, mi presente, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo que la vida de un profeta en esa época era una vida difícil, una vida en la que tenía que confrontar a una nación que estaba en idolatría, tenía que aprender el oficio de un varón que estaba con una causa, ¿sí? Estaba sentenciado a muerte por la esposa del rey. Entonces era bastante complejo, pero él tomó una decisión y tuvo una entrega total al llamado de Dios. Y entonces él quemó el arado, como diciendo, ya no hay vuelta atrás. Hay un comentario por ahí de un general que llegó con sus soldados en barco a la costa a conquistar, pero el enemigo era mucho más numeroso y como estaban las naves ahí, él las mandó a quemar. Queme los barcos nuestros. Entonces todos se preguntaban, pero y en el caso de perder, ¿cómo vamos a volver a nuestra tierra? Entonces el general le dijo, la única forma que tenemos de volver es venciendo al enemigo y tomando sus naves, sus barcos. ¿Sí? Por eso ahí la frase, quemar las naves, significa no hay vuelta atrás. ¿Sí? Esa fue la decisión que tomó Eliseo. Ahora, en esta temporada en la que nos toca vivir, tal vez ha sido siempre, pero es notable hoy que una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano no es empezar algo, sino soltar algo que ya tiene, algo que le da seguridad, algo que le da estabilidad, algo que conoce, algo que controla, algo que... Entonces, esto es lo que hizo Eliseo, ¿sí? Él se soltó de todo aquello en lo que podía vivir confiado, porque no era que estaba cruzado el brazo, era un trabajador responsable, estaba arando para sembrar y luego cosechar y vivir. Pero se entregó totalmente a un llamado de Dios que es incierto. Por ahí tuvo que ser alimentado por una viuda, por ahí tuvo que vivir en el momento, se murió un niño, tuvo que orar por él. Entonces, ¿cuál es el contraste aquí? Que hay veces que podemos tener una seguridad, una estabilidad en lo natural, pero no estar viviendo en el propósito de Dios. Este varón tenía una estabilidad en lo natural, podía decir, seguramente Dios conocía su corazón, un hombre temeroso de Dios, un hombre responsable, trabajador, respetuoso, honesto, honrado, porque si le hace invita al pueblo y todos van, es porque evidentemente había una buena comunicación. Pero él, a pesar de todo eso que estaba bien, no estaba caminando en el propósito que Dios tenía para él. Entonces cuando es llamado, él suelta todo aquello que implicaba esa estabilidad, lo que le hacía sentir seguro en esa época de su vida. Entonces, así como en este caso, hermano, Dios está llamando a hombres y mujeres para caminar en su propósito en este tiempo. ¿Amén? Entonces, antes de volver al ejemplo de Eliseo, es importante saber qué es lo que es el llamado de Dios, qué es lo que es el llamado de Dios. Es la iniciativa de Dios, hermano, de invitar a alguien no solamente a conocerlo, no solamente a servirlo, sino a caminar en su propósito, a servirlo en el propósito
en el que Él ha determinado que le sirva. ¿Está bien? Siempre es algo que parte del corazón de Dios, es algo que Él toma la iniciativa y que implica, hermanos, una respuesta de parte nuestra. Siempre hay una respuesta de parte del ser humano. No es que tenemos tantos ejemplos bíblicos, hemos visto hace poco la vida de Moisés, que bueno, que sí, que no, que estaban las excusas. Al final respondió al llamado de Dios, ¿sí? Tenemos el caso de David, que también respondió al llamado de Dios. Pero tenemos otros casos. Tenemos el caso de Jonás. ¿Respondió o no respondió al llamado de Dios? Tenés que ir a predicar a Nínive. ¿Para dónde se fue? Para el otro lado, ¿sí? A Tarsis, hoy España, ¿sí? Lo más lejos. Lo tenemos a Sansón, que fue llamado, fue apartado para Dios, pero no respondió de una manera correcta al llamado de Dios. Al final Dios tuvo misericordia y bueno, Dios lo escuchó en su último clamor, pero él tenía una misión de parte de Dios y no la aceptó. Entonces siempre habrá esa posibilidad de aceptar o no el llamado del Señor, que es una invitación de Él, no es una imposición. Dios no manipula ahí, no vemos acá algo raro, algo que está... No, Él tira y Elías ni siquiera habla. Ahí nos damos cuenta cómo hay una respuesta inmediata al llamado. Sale corriendo porque le tiraron el manto, ¿sí? Entonces esto es el llamado de Dios, esa iniciativa que tiene Él para invitarnos a formar parte de su plan. Primero, ese llamado, hermano, es a estar en comunión con Él. ¿Sí? Hay versículo de esto. En 1 Corintios 1:9 dice: fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, una vida en común, ¿sí? A participar de la vida de Cristo, a permitir que Él viva su vida en nosotros. Es compartir con Él, es conocerle a Él. Y habla del señorío de Cristo, donde Él es quien tiene la última palabra. Entonces, primero, hermanos, cuando hablamos de llamado, uno lo primero con que lo asocia es, y bueno, predicar, tocar un instrumento, evangelizar, son todos, por supuesto, pero si hiciéramos cosas, funcionáramos en algo que Dios quiere hacer con nosotros, pero no tenemos comunión con Él, no sirve. Entonces, primero es esa comunión con Él. Él nos llama a conocerle a Él y a ver qué es lo que Él puede hacer a través de nuestra vida. Hace poco Dios nos habló con el tema de Moisés, con la vida de Moisés, que no se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién es el que nos llama, ¿sí? No se trata de lo que nosotros podemos hacer o queremos hacer para Dios, sino lo que Él puede hacer y quiere hacer a través de nuestra vida. Entonces, también el llamado implica propósito, porque a Moisés Dios lo llamó para ser libertador, a Jeremías lo llamó para ser profeta, a Eliseo también, a Pablo lo llamó para ser apóstol, ¿sí? Un enviado a los gentiles. Siempre hay un propósito. Y también el llamado es santo. Ahí en 2 Timoteo 1:9 habla del llamamiento santo. Es decir, no es de cualquier manera, no es para la gloria del hombre, no es para engrandecerse, no es para enseñorear, es siempre para la gloria de Él y caminar en santidad, en integridad, para agradarle a Él. Habla de ser apartado, porque así como Él toma la iniciativa, Él nos aparta, ¿sí? para hacer la tarea que quiere hacer a través de nuestras vidas. Entonces es un llamado santo, no es algo que pueda partir de nosotros, es parte de Él. Porque hay muchas veces que uno tiene, yo quisiera hacer esto para Dios, yo quisiera servirlo en esto, yo quisiera hacer,
Y es bueno tener la iniciativa, pero siempre lo mejor es atender al llamado de Dios, porque ese llamado viene con el manto de autoridad, viene con la gracia de Él para ejercer la función, sea visible o no tan visible, pero que a través de Él podremos llevar adelante. Amén. Y continuar, no es algo que nos vamos a inventar. Bueno, Dios me llama para hacer algo totalmente novedoso, nunca visto. No, hermano, es para continuar lo que empezó en Pentecostés. Amén. Y el llamado requiere respuesta. Requiere una respuesta. Isaías, ¿cómo respondió? Había un antiguo corito que hablaba de esto. Heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Ahora Jonás, no sé, sí señor, y se compró un boleto para irse bien lejos, ¿no? Entonces, por eso es importante, hermano, que tengamos presente esto. Porque Dios está llamándonos. Amén. Cuando yo medito en estos temas, me trae Dios a la memoria las cosas que han pasado en mi propia vida, ¿sí? El primer llamado que tuve fue a la música. Claro, pero para ese entonces no había en mi casa la posibilidad de que yo fuera a una academia de música. No habían tutoriales. No sé, por ahí le anotaron a mi mamá en un papel los acordes. ¿Qué son acordes? Son 3 notas. Ah, mirá. Bueno, aprendí esas cosas, pero claro, el llamado iba a una escuela doble turno, no tenía mucho tiempo, y tenía que andar bien en el colegio, así, no tenía que dejar de estudiar. Entonces había cosas que tuve que ir pensando, ¿qué hago? Porque tengo que aprender. Si Dios me llama, tengo que responder. Entonces tocaba 2 o 3 horas por día, repitiendo cosas, hermano, no había mucho para hacer, sí, repitiendo y aburriendo por ahí. Pero claro, tuve que dejar de jugar al fútbol, de salir con los chicos a andar en bicicleta, algo tuve que hacer para responder. Porque podría decir, bueno, pero si no puedo estudiar, si no tengo mucho tiempo, bueno, no puedo. Pero no hay mejor, hermano, cosa que decirle sí al Señor, porque Él se encarga de capacitarnos, Él se encarga de instruirnos, Él se encarga de cosas que uno empieza a recibir, sea en el ministerio, en el llamado que sea, que no son naturales, que vienen de Dios, no son tampoco las capacidades, mirá, que gran oído, que gran... No, se trata de lo que Dios hace, lo que el Espíritu Santo, hermano, puede hacer en una vida, pero hay que tomar una decisión. Y siempre hay algo que soltar, siempre. Los discípulos dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron todo lo que le daba estabilidad para seguir a Jesús. Mateo dejó el banco de cobrar la mesa donde cobrar los impuestos, ¿sí? Pablo dejó su jerarquía, su gloria, podríamos decir, la reputación que él tenía, siempre. Siempre hay algo que soltar cuando Dios nos llama. Y por eso a veces el llamado es difícil se nos hace difícil responder. Y más cuando a veces no es inmediato, porque bueno, le di el caso de la música, le puedo dar el caso para maestro, o el caso del pastorado, o el caso del presbiterio.
Y no siempre es inmediato el llamado, porque José tuvo que esperar como 13 años para que se cumplieran los sueños del Señor. David, sacando cuenta, entre 15 y 18 años hasta que llegó a ser rey, después de que fue ungido como rey. Y Pablo, 17 años, 3 años en Arabia, más 17 años en la iglesia, para después empezar su ministerio público. Pero hermanos, qué importante que siempre que uno responda con decisión y con convicción a ese llamado, nunca se va a arrepentir, porque Dios se va a glorificar de manera preciosa. Entonces, hoy Dios nos tira el manto, ¿sí? Bueno, hubo una época que los pastores por ahí sacaban el saco y lo tiraban. Si Dios me dijera que lo hiciera, lo haría, pero no lo voy a hacer. Por eso está en la Biblia, porque a veces son tan quisquillosos con la palabra de Dios, como si Dios fuera a hacer un problema, si no hay algo que no escribí, quiero hacer. Como si Él me va a venir a preguntar a mí cómo se tiene que mover Él. Lo cierto, hermanos, es que tenemos el Espíritu Santo hoy. Él está obrando nuestras vidas, Él es el que nos da esa cobertura, esa unción, esa autoridad para hacer lo que tenemos que hacer. Y siempre es porque hay que continuar la tarea, hay que continuar la tarea. Nosotros estamos formando a la próxima generación, porque un día pasaremos, pero esto continúa. Entonces Dios sigue llamando a hombres y mujeres para continuar la tarea que Dios nos ha encomendado, porque su obra nunca se detiene. Amén. Lo importante, hermano, que la conducta de Eliseo es un hermoso ejemplo de cómo Dios le agrada que respondamos. Él lo hizo rápidamente, él no se puso a sacar cuenta, bueno, me voy a despedir. Me voy a despedir de mi padre. Elías, bueno, dice, será emocional esto, pero después cuando lo vio que mató a los bueyes, tomó el arado, semejante arado, ¿no? Imagínense lo que sería para cocinar 2 bueyes. Ahí, hermanos, vemos una entrega total de este varón y cómo Dios espera que podamos responder. Entonces, y nos va a llamar aún en medio de la rutina. Hermano, cuando Dios me llamó para la enseñanza, sí estaba en la iglesia, pero para la música fue un día común y corriente en mi casa. No me apareció un ángel, nada. Me mandó 3 pastores, ¿sí? 3 pastores que ni sabían lo que Dios quería hacer con mi vida, pero Dios sí. Lo mismo para el pastorado, hermano. Uno en lo natural tiene sus seguridades, sus estabilidades, su estilo, su forma de vivir que controla y que sabe cómo puede manejar. Pero cuando Dios llama, hermano, nos confronta, porque a veces tenemos que soltar. No es que tenemos que dejar de trabajar, dejar de estudiar, dejar algo, pero sí, hermano, dejar todo aquello que nos lleva a no depender de Él. Cuando hay algo en nuestra vida que nos limita en el propósito para caminar en el propósito de Dios, es algo que lo tenemos agarrado. Porque con esto, si me falta esto, entonces estoy dudando, no estoy confiando en el Señor. Soltalo. Sí, pero entonces hay a veces arados en nuestras vidas que es necesario que tengamos que soltar, que tengamos que consagrar. El fuego no siempre es destructivo, a veces es de consagración, ¿sí?
En el Pentecostés, hermano, aparecieron lenguas como repartidas como de fuego, ¿sí? Una consagración. Acá empieza una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué importante es saber que hay cosas que nos impiden responder completamente al llamado de Dios. Ese es el tema. Hay cuestiones a las que nos aferramos que no nos permiten caminar y responder con esa entrega total de Eliseo al llamado de Dios. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Tenés que soltar. Esto es lo que me da seguridad, esto es lo que conozco, esto es lo que me hace bien, esto es lo que aquello, tenés que soltar. Porque cada uno de ustedes tiene que pensar cuando hay que servir al Señor, cuando hay que hacer algo. Tengo la disposición, no estamos hablando de cuestiones acá organizativas, sino el llamado de Dios. Y sí, no, pero no puedo por esto, no puedo por aquello. Todo eso, hermano, es a lo que estamos aferrados. Y tenemos que, me acuerdo cuando Dios me llamó a ser maestro de escuela dominical, estaba en la universidad. ¿Cómo voy a hacer? No sé cómo hago para estudiar y hacer todo lo que tengo que hacer. Y había que hacer las lecciones, no venían impresas, las teníamos que hacer nosotros. Buscar un tema que durara 3, 4, 5 lecciones, compaginarlo, imprimirlo, sacar fotocopias, era un lío. Ahora, ¿cómo Dios, hermano, se glorificó? ¿Cómo Dios actuó ahí, nos dio la sabiduría, nos hizo... No sé cómo hacíamos, pero lo hacíamos, ¿sí? Porque no era uno solo, eran otros maestros. Pero siempre es así, hermano. Y bueno, algo tuve tuve que soltar, mis tiempos, algo debo haber soltado. Pero nunca, hermanos, Dios nos empobrece en nada. Porque cuando seguimos leyendo más adelante, ¿qué es lo que le pidió Eliseo a Elías? Pídeme lo que quieras, le dice Elías. Debe haberle dicho a Dios que dijera así. Una doble porción de tu espíritu. Algunos lo interpretan como, bueno, quería tener doble poder, doble autoridad, doble unción que Elías. No es. En la cultura hebrea, esa doble porción era para el primogénito. Él quería recibir el legado de Elías, como si fuera un hijo espiritual. Amén, eso es lo que quería. Y Dios lo hizo, hermano. Dios lo hizo. Y los milagros que Dios hizo a través de ese varón fueron impactantes. Entonces, nunca lo que soltamos por obediencia a Dios, hermano, no va a ser recompensado por Dios de una manera extraordinaria. Amén. Nunca. Pero tampoco nunca vamos a alcanzar a caminar plenamente en el propósito si seguimos dependiendo de algo que no es Él. Porque siempre el llamado nos desafía a eso. Bueno, pero si no son los recursos, es el tiempo, es la salud, es el trabajo, el estudio. Es como decir, te equivocaste, Dios, tengo mucho que hacer. 12 yuntas de buey, yo al final porque estoy controlando a los otros, no puedo. ¿Sí o no? ¿Qué hubiéramos hecho? Tengo mucho trabajo, Señor. Esperamos que termine la cosecha, no sé. Inmediatamente, dice ahí, salió corriendo, él confió. Si esto es de Dios, yo quiero caminar en el propósito de Dios. Amén. Entonces, Dios está haciendo un llamado en este tiempo a su iglesia para que podamos responder a ese llamado del Señor. ¿Habrá alguien acá que le quiera decir, Señor, yo quiero responder como Eliseo ese llamado? Yo quiero responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy.
¿sí? Y habrá algo que soltar, algo que nos genera una estabilidad, algo que, y sí, pero ahí actúa, hermano, la respuesta en fe. Si le vamos a creer al Señor o no. Y Dios, hermano, es fiel, permanece fiel. Amén. Así que en esta tarde Dios está recordándonos que Él nos está llamando, que hay tareas por realizar y que a veces lo que nos impide caminar plenamente en el propósito de Dios es algo a lo que estamos aferrados. Hay que entregarlo en el altar de la consagración. Señor, te entrego. Y cada uno en su vida conocerá. ¿Sí? No hay que abandonar nada, ¿sí? Yo no tuve que abandonar el estudio, no tuve que abandonar algo, pero sí con sabiduría decir, Señor, esto lo suelto, esto no, esto es lo que se refiere a mi comunión contigo, Señor. No. No voy a dejar de servirte, no voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de clamar, de buscarte en oración, de buscar, de conocerte a través de la palabra. Hermano, así que Dios está llamando ahora. Y ya el manto lo ha soltado. Amén. Su Espíritu Santo es quien llama, porque dice que ha puesto en cada una de nuestras vidas al menos un don, que Él lo ha repartido y lo hace como Él quiere. La activación de ese don, hermano, depende de nuestra respuesta. Amén. Le voy a invitar a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde porque hemos podido meditar en esta historia, Señor, tan impactante en la vida de Elías y en la vida de Eliseo. Qué bueno es saber, Señor, que tú no improvisas, que tu obra continúa, Señor. Aquí en este lugar, tú hace muchos años empezaste tu obra, la tarea, Señor, con un hombre, con una mujer que respondieron a tu llamado. Que fue difícil, fue incómodo, Señor, que pasaron por un montón de circunstancias, Señor, pero como tú, Señor, trajiste una bendición para sus vidas, para su familia, Señor, gracias. Pero después siguen, Señor, las generaciones, porque la tarea sigue hasta que tú vengas, Señor, por tu iglesia. Entonces sigue llamándonos, Señor, con llamamiento santo. Sigue buscando gente consagrada, Señor, gente que esté dispuesta, Señor, a soltar aquello que le da seguridad, aquello que le da estabilidad, aquello que le da firmeza, aquello que conoce, aquello que le hace sentir cómodo para incomodarse, Señor, por tu llamado. Porque cada vez que tú llamas, Señor, es para realizar alguna tarea que nos asusta, nos inquieta. Pero Señor, aquí estamos, Señor. Hemos oído tu palabra, ahora tú requieres, Señor, que hayan decisiones personales, Señor. A veces perdemos años de nuestras vidas, Señor. Tú que lo diste todo por nosotros, porque si hay alguien que se despojó a sí mismo, que lo dejó todo, es tu Hijo Jesucristo, Señor. Él estaba tan bien, desde la eternidad, tan bien, pero dejó todo, Señor, se soltó, se despojó a sí mismo para venir a cumplir tu propósito, Señor. Él es nuestro máximo ejemplo. Y no quedó todo ahí, Señor. En algún momento Él hablaba, Señor, yo quiero tener otra vez esa gloria. Hoy, Señor, tú le has dado un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y la historia está girando alrededor de su vida. Gracias, Señor. Pero no queremos perder más el tiempo, queremos tener la respuesta de este varón, Señor. No tuvo un mensaje como el que tú nos has dado esta tarde, Señor. No tuvo un llamado, un ángel, una voz,
ni siquiera una zarza, Señor, como Moisés. Simplemente le cayó un manto. Pero inmediatamente él entendió, Señor. Él entendió. Y yo creo, Señor, que tú estás llamándonos y entendemos que tú nos llamas, Señor. Es sencillo de reconocer porque hay un fuego en nuestro corazón que arde, Señor, y nos incomoda y nos lleva a decir, no puedo decirle que no. Pero inmediatamente nuestras razones, nuestros temores, nuestro pasado, nos mantienen ahí, Señor, y no respondemos y empezamos a calcular, Señor, y tú requieres una respuesta como la de los discípulos, Señor. Qué extraordinario. Dejándolo todo, le siguieron, dice la Escritura. Señor, si hay alguien que tú le estás marcando algo que debe soltar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer esa convicción, Señor. Esa convicción, ese convencimiento de que es lo mejor, Señor. Suelte. Responda al llamado, ese es lo mejor. Todo lo demás que hacemos está bien y es parte de la vida que Dios nos llama a vivir. Pero lo que tendrá trascendencia eterna, es lo que tiene que ver con el propósito de Dios. Eso es lo que Dios va a recompensar cuando estemos delante de su trono. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en cada corazón. Mira a los jóvenes, los adolescentes, Señor, toca sus vidas, Señor. Hay veces hay distracciones, hay veces que hay amistades, hay veces que hay algunas arados que son fuertes, que están aferrados, Señor, y que es necesario que se suelten, Señor, para que puedan, Señor, captar y no solamente responder con un sí, Señor, estoy aquí en una reunión, sino que pueda ser una decisión, Señor, como la que hubo en el corazón de este varón, que dijo, yo no vuelvo atrás, no hay plan B, hay solamente el plan de Dios, y yo quiero caminar en ese plan. Señor, gracias porque tú nos das la posibilidad de formar parte de tus propósitos. Qué tremenda bendición y privilegio, Señor. Señor, oramos por aquellos que han recibido y han aceptado el desafío y que están sirviendo, Señor, en el nombre de Jesús. Tu fortaleza, tu instrucción, tu dirección, que puedan desarrollar el don, el talento, el ministerio que tú has dado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero, Señor, si hay alguno que todavía no ha dado el paso, Señor, todavía está bueno, pero es que estas cosas, esto me gusta, esto me agrada, esto es mío, Señor, que no le permite dar una respuesta concreta, una decisión firme, Señor, que pueda soltar ese arado en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí, Señor, hay un altar donde queremos, Señor, ofrecer todo aquello, Señor, que sea quemado, consagrado para ti, Señor, porque no queremos depender de nada, Señor, ni en lo emocional, ni en lo físico, ni en lo espiritual, de nada que no sea de ti, Señor. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, para que tu poder sea moviendo, sea instando, sea amonestando, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, que está siendo llamada en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Porque desde el momento que hay una aceptación, desde el momento que hay una decisión, Señor, firme, desde ese momento empiezas tú a actuar, tu Espíritu Santo, tu poder empieza a obrar, los dones comienzan a manifestarse, los ministerios comienzan a ser desarrollados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay tantos, Señor, hay tantos dones, hay tantos ministerios, Señor, que a veces están apagados, que a veces están ahí sin usar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
nos volvemos a ti, respondemos a tu llamado. Queremos decirte sí, Señor. Queremos aceptar el desafío, aún con nuestros temores, aún con nuestras dudas, pero decirte sí, Señor. Heme aquí, yo lo quiero hacer. Haz de mí lo que tú quieras, haz conmigo lo como tú quieras, Señor. Si hay alguien que le pueda decir al Señor en esta tarde, Él se encargará. Él es el Maestro perfecto. No será un Elías el que nos va a enseñar, será el mismo Maestro de Nazaret, aquel que nos amó y se entregó y derramó su sangre por nosotras. Él nos va a instruir, Él nos va a enseñar a través de su ejemplo, a través de su vida, a través de la revelación de la palabra. Él nos va a instruir para que podamos llevar adelante ese propósito que Dios tiene, y que le pueda asegurar que aquel que acepta, que aquel que decide será dichoso, feliz, Señor, porque lo dice tu palabra, porque aquellos que responden, Señor, verán tu gloria, verán tu poder, como es manifiesto, Señor, en forma extraordinaria, de lo natural pasar a lo que viene del cielo, al milagro, a lo poderoso, a lo que excede nuestras capacidades, a lo que proviene de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, aquí están, Señor. Tú los estás llamando, tú estás, Señor, llamando, tú estás ofreciendo, Señor, esa invitación tan dulce. Aquí, Señor, queremos responder, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor.